como tal me encargo de la parte de la plataforma médica en línea y de algunas partes académicas con respecto a los exámenes, sobre todo las que tienen que ver con técnicas de examen, cosas de bioética, análisis estadísticos, cirugía general y algunas cosas relacionadas con psiquiatría y reumatología. Al momento estoy cursando una segunda maestría de medicina aeroespacial que si a alguno le interesa, pues próximamente haremos una formación de eso también. En lo que respecta al punto, la educación médica como tal es importante enfocarla de dos formas. La primera, que los médicos puedan desarrollar un conocimiento que les permita solventar su vida profesional, resolviendo problemas clínicos de los pacientes que tienen enfermedades o trastornos. Y la otra es que sean capaces de resolver los exámenes a los cuales les someten. En esa nos vamos a enfocar el día de hoy. Y la estrategia, que básicamente es un conjunto de habilidades, tácticas y un plan de acción que tenemos que tomar frente a cualquier examen, a cualquiera, sea que nos vayan a tomar el CASES, nos van a tomar el examen de final de carrera, nos van a tomar el examen de ingreso a residencias de Argentina, el examen MIR de España o cualquier otro que vayan a tomar. Es importante que tengan una preparación adecuada en su estrategia de resolución del examen, pues como les habrá pasado ya durante toda la carrera, algunos estudiantes, algunos médicos saben mucho. Si tú les preguntas sobre, por ejemplo, la linfayoleosclerosis, te responden, no se equivocan nunca, te lo dicen siquiera un párrafo de memoria, pero al momento de resolver en una pregunta de cuatro opciones se equivocan. O habrán conocido tal vez a ese tipo de compañero que no sabía mucho de lo que podías notar, pero en el examen siempre le iba bien, porque tenía de cierta manera una predisposición a resolver este tipo de preguntas de opción múltiple, que son las que nos toman a los médicos generalmente. Yo les voy a enseñar una estrategia que van a aplicar en un examen de tipo test, es decir, de opción múltiple. Los que se desarrollan para exámenes orales, exámenes de, de preguntas abiertas, pues son otras tácticas, no las vamos a revisar, no viene al caso. Básicamente, vamos a tener que analizar cuatro áreas, cuatro conceptos básicos en los cuales tenemos que invertir nuestro esfuerzo y desarrollar. Primero, el conocimiento, pues ese ya estará de entrada con el que hayamos podido venir desde la carrera hasta el momento en el cual tenemos que someternos al examen. Este es mejorable, sí, con el curso se puede mejorar bastante, pero solo los puntos que nos van a preguntar, es decir, aquellas cosas que son más preguntadas, los temas que más les gusta incidir en los exámenes. Este desarrolla mucha habilidad en un examen, pero requiere muchísimo tiempo y mucho esfuerzo. Es decir, no lo vamos a poder hacer en una o dos semanas. El conocimiento se adquiere en varios meses o incluso años. El otro aspecto importante para resolver este tipo de exámenes, que básicamente determinan el futuro de nuestra carrera, es la psicología que debemos mantener. Para poder tener una psicología adecuada, nosotros tenemos que enfocar nuestros pensamientos a un examen que no es nada más que un papel en el cual van a tratar de poner a prueba nuestros conocimientos y a través de ello, pues, obtener un puntaje y según eso, discriminar si entramos o no a la especialidad que queremos, a la plaza que queremos o lo que corresponda según la nota que hayamos sacado. La psicología es importante. No les voy a decir que siempre tienen que estar positivos y viva la vida, no pasa nada. Hay que preocuparse para el examen, hay que estar atento y esforzado para poder prepararnos ante él, pero en el momento del examen es lo que sí les voy a pedir y les insisto. En el día del examen tienen que tener una actitud serena. No puede haber un exceso de preocupación, ansiedad o pesimismo, pues esto va a impedir que desarrollemos el conocimiento que ya adquirimos y las técnicas que les voy a enseñar hoy, que requieren una mentalidad tranquila. Ir al examen no muy sobrado, pero si es que pueden, mejor. El otro aspecto son las técnicas de examen. Las vamos a revisar hoy. Hay un montón, pero voy a enseñarles las más conocidas, las que más funcionan, sobre todo cuando no sabemos qué responder. Recuerden, la combinación ideal es conocimiento más técnica de examen, nos da el rendimiento máximo.
Si solo aplicamos el conocimiento, pues nos podemos equivocar. Si no sabemos interpretar bien una pregunta que nos quieren hacer con trampa, y esa es la intención de muchos exámenes. Y si solo respondemos con técnica de examen, pues habrá una pregunta que es exclusivamente de memoria, y si no sabemos, pues por más técnica de examen nos vamos a equivocar. Así que lo ideal es que podamos combinar ambos. Las técnicas de examen, les digo desde ya, no son para todas las preguntas. La van a utilizar cuando comienzan a dudar en alguna pregunta. Si alguna pregunta la conocen, o sea, la ven y saben la respuesta inmediatamente, pues no pierdan el tiempo en la técnica y respondan rápido y pasen a la siguiente. Esto van a utilizar en aquellas preguntas que dudan. Dudan de 2 opciones, dudan de 3, dudan de 4. En esas vamos a utilizar las técnicas de examen. Finalmente, recuerden, el azar siempre juega un papel importante en este tipo de resultados. No queremos que el azar determine nuestro puntaje final. Así que tenemos que controlar los otros 3 aspectos. El azar no lo podemos controlar. Podemos tener un 25% de probabilidad de que saquemos de examen perfecto eh, sin haber estudiado nada o sin saber. Tal vez, pero es demasiado difícil y habría que hacer un cálculo de probabilidades a ver cuál es el resultado real. Como les digo, el azar es lo que menos nos importa. Nos vamos a enfocar en los otros 3 puntos. Brevemente, y solo un slide. La psicología para el examen. Importante, como les dije, la actitud. No debemos mantener una actitud pesimista al examen, es decir, no, no estudié, me va a ir pésimo, me va a ir mal, uy, ya fallé, todos van a sacar bien, no sé, me preparé con Medna, pero no sé si me va a ir como ellos me dicen, no tengo experiencia, mis amigos me dijeron que sí pasaron, pero yo no sé, nada. A ver, primero, para que tengan confianza, de todos nuestros estudiantes, para los exámenes que les hemos preparado, el 100% ha aprobado. No es porque les enseñamos conocimiento secreto, cosas que nunca les explican en la vida y que nosotros tenemos tal vez el banco de preguntas que les van a tomar exactamente el día del examen. No es eso. Lo que les enseñamos es una estructura de estudio de lo más preguntado. ¿Para qué? Para aumentar la probabilidad de lo que van a responder. Primero. Segundo, adquieren habilidad al desarrollar su capacidad de exponerse al examen de tipo test, pues les sometemos a varios simulacros, varias preguntas de tipo test. Algunas son muy difíciles, más difíciles de las que les van a tomar en el examen real. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que su cerebro esté totalmente adaptado a este tipo de examen y en el momento del examen real, pues no sea algo de tenerle miedo. Van a ir tranquilos, se han expuesto a muchísimas preguntas difíciles y las han sabido responder. Y cuando se equivocaron, pues aprendieron. Así que en este momento están muy aptos para dar un buen examen. Por ende, estas 3 características, pesimismo, ansiedad y miedo, pues las debemos controlar en base a la confianza que deben tener en ustedes mismos y en la preparación que trabajaron durante los meses o días que le hayan dedicado tiempo. Obviamente la responsabilidad aquí de prepararse adecuadamente. Finalmente, los otros 2 aspectos importantes, el cansancio y el sueño. Si quieren irse de farra, si quieren celebrar cualquier cosa, siempre después del examen. Nunca lo hagan antes, sobre todo exámenes importantes. Esto tienen que tenerle como una prioridad. No hay cosa más importante en ese tiempo previo al examen que prepararse. Y sobre todo el día o 2, 3 días anteriores, pues mantengan un estilo de vida tranquilo, no exceso de cansancio, no exceso de ejercicio, no exceso de fiesta ni de alcohol, pues su cerebro no va a estar en óptimas condiciones. La noche previa al examen, yo sé, me ha pasado durante la preparación de la carrera. Van a querer trasnocharse o pasarse o algunas horas estudiando un poco más a ver qué último pueden sacar de exprimirle a la información que están estudiando. Les entiendo, pero no lo hagan. Es más importante que su sueño cumpla el efecto reparador en su cerebro y integre las conexiones de memoria de las últimas horas de la tarde de ese día, a que se queden cansados y pues tengan un rendimiento inferior en el examen. Esto que les digo es científicamente demostrado, hay evidencia detrás de lo que les estoy enseñando, tienen que hacerlo así para aumentar sus probabilidades. Recuerden, se van a enfrentar a gente que, bueno, hay gente que les va a ir peor que ustedes,
los que no se prepararon bien, los que están confiados y creen que pasan un examen sin prepararse, les va a ir pésimo. Pero también hay gente que es muy, muy, muy talentosa y aparte se prepara duro. Entonces, ellos nos van a quitar muchos puestos. Así que tenemos que también aumentar nuestras probabilidades por todas las áreas que les estoy mencionando. Cada pequeña ventaja nos puede sumar 1 o 3 puntos que marcan la diferencia si ingresamos o no ingresamos a lo que debemos o a lo que queríamos ingresar. Conocimiento, pues como les había mencionado, esto no se desarrolla rápido, es a través de toda la carrera. Eh, Confíen en la preparación que tuvieron en los últimos años, no les va a fallar, pero sí tienen que enfocarla a un examen que pregunta cosas repetidas, cosas puntuales, cosas similares que no cambian mucho a lo largo de cada año. Entonces, nada más van a aplicar su conocimiento de una forma en la cual no lo han hecho hasta ahora, probablemente. Ahora sí, las técnicas de examen. Como tal, son tácticas, son, son mecanismos que vamos a utilizar en cierto tipo de preguntas que tienen un patrón establecido y que nos van a permitir seleccionar la respuesta correcta sin saber cuál es esa respuesta. Entonces, la primera, vamos a hacer una breve review de algunos ejemplos. Los vamos a hacer rapidísimo y luego vamos a desglosar cada técnica que podemos aplicar en este tipo de preguntas. Lo que les pido aquí es que se olviden que saben medicina o piensen que están en segundo semestre, no más allá. Y lo que vamos a hacer es intentar responder a través de las técnicas de examen. Pues alguno de ustedes conocerá la respuesta por conocimiento y esto no me va a servir para aplicarlo. Quiero que traten de desarrollar la habilidad de ver una pregunta y darse cuenta de que pueden responderla sin conocer a precisión la respuesta. Vamos con esta primera pregunta. Dice, paciente de 38 años que acude a urgencias por odinofagia, otalgia derecha, trismus y dificultad para hablar. Su médico de cabecera le diagnostica amigdalitis hace 2 días, pautó amoxicilina. Sin embargo, la sintomatología ha ido a peor. Señale la falsa. Perfecto. Aquí ya les voy a explicar luego, pero vamos a ir viendo. Yo estoy en segundo semestre. A lo mucho sé que la amoxicilina es un antibiótico y que la amigdalitis es dolor de garganta. Ok, vamos viendo. La primera opción dice, ¿es la complicación local más frecuente de una amigdalitis? No tengo idea. 2. ¿Es la evolución normal de una amigdalitis y no precisa tratamiento específico, pudiéndose retirar el antibiótico? Pues tampoco lo sé, no sé si es normal, no sé si es una complicación. Se aconseja antibiótico terapia y corticoides intravenosos. Hasta donde yo sé, para una amigdalitis no se da nada por la vena. Tal vez esta no sea. Y la última es una de las indicaciones de amidalectomía, o sea, de una cirugía. Ni idea, no estoy seguro. Ok, vamos a subir un poco. No estoy en segundo semestre, estoy en cuarto para poder responder un poco mejor. Aquí lo que tenemos que aplicar en este tipo de preguntas, suponiendo que no sabemos nada o que dudamos entre 2 o 3 opciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de identificar a la opción más laxa. Nos están preguntando la falsa. Ok, muy bien. Entonces, por simple lógica, antibiótico intravenoso para una amigdalitis que se empeora, pues probablemente no. Esta va a ser falsa. Difícil que una amigdalitis requiera un tratamiento así. Indicación de amidalectomía, lo mismo. Puede que sí sea, pero no necesariamente es el tratamiento que estamos buscando. Es la evolución normal de una amigdalitis. Aquí vamos a utilizar, les voy a adelantar una de las técnicas que vamos a ver. Cuando tenemos dudas, tenemos que tratar de buscar opciones similares, opciones opuestas. En este caso, la 1 y la 2 son opuestas. La 1 dice que es la complicación local más frecuente. La 2 dice que es la evolución normal. Una de las dos está mal. Entonces, la 2 dice que es la evolución normal de una amigdalitis y no precisa tratamiento. Incluso se puede retirar el antibiótico. Y aquí, ya por mera lógica, a ver, si es que una amigdalitis que le estoy dando amoxicilina, que debería mejorar rápido, está empeorando, probablemente tenga la necesidad de mantener el antibiótico al menos un tiempo más o añadir otro tratamiento, otro antibiótico, cambiarlo, añadir otro fármaco.
Y la idea de quitarlo, pues probablemente esté equivocada, porque el paciente está empeorando según lo que me dice el caso clínico. Entonces, por mera lógica, aquí la opción falsa, según la regla que les digo de las que son opuestas, viene a ser la 2. Ya vamos a explicar en el detalle de la técnica específica, cómo interpretarlo con otros ejemplos. Vamos a otra. No le voy a dar el nombre de la técnica, pero aquí también podemos identificar algunas cosas. Otra vez traten de no responderla por conocimiento, sino por técnica. Les pongo aquí esta imagen de al lado para que entiendan que hay algunas preguntas que a veces es muy fácil entre las opciones de respuesta identificar la que no corresponde para nada, no comparte nada, así como esta imagen. Todas estas de aquí comparten algo en común. No sé exactamente qué, pero son parecidas. La que no cumple nada es esta. Lo mismo acá. Vamos a intentar. Dice, no incluiría entre las complicaciones de la uveitis. ¿Cuál? ¿Cuál no corresponde? La uvea, vamos solo con conceptos chiquitos. La uvea, ¿en qué parte está? Está en el ojo. Ok, no es el párpado, no son las pestañas, es el ojo, la uvea. Recuerden, uvea es la parte de la capa media junto con la coroides. Entonces, si es el ojo, pues catarata, si os recuerdo, está en el ojo. Desprendimiento retina está en el ojo. Glaucoma, pues corresponde también a un daño de la retina, ojo también. Y el último, dacriocistitis. Ya solo por descarte, pues ya la puedes escoger, ¿no? Como opción, la opción correcta. Pero, ¿qué es dacriocistitis? Por si no se les suena el nombre, dacriocistitis es la inflamación del conducto nasolacrimal. Y que como tal, pues no tiene nada que ver con una uveitis, ¿no? Todas las otras son afecciones intraoculares. La dacriocistitis sería una infección o una complicación extraocular. Por ende, no corresponde. Sí, bien, siguiente. Dice, señala la respuesta falsa acerca del síndrome de Brugada. Síndrome de Brugada, cosa rarísima, casi ni se revisa en cardiología durante la preparación de la carrera. Difícil que se conozcan los detalles. Aquí, ¿cómo la voy a descartar? Aquí vamos a utilizar otra técnica que ya les adelanto. Hay que tratar de ver aquella opción que me diga de forma muy estricta, muy tajante, que solo es algo que es único, que solamente en ese caso se presenta. Ese tipo de aseveraciones pues me hacen dudar. Recuerden, en medicina nada está estrictamente establecido, no hay 100% de probabilidad en nada. Entonces, cuando veamos una opción de respuesta que nos muestra algo que dice esto pasa siempre o esto es solo así, probablemente esa afirmación sea falsa. Así que vamos a revisar. Solo con lo que les dije, intenten responder cuál es la correcta. La opción uno dice alrededor de un tercio, no me dice nada del 100% o de algo muy tajante. Acá dice la 2 suelen aparecer, la 3 dice puede ser necesario. La 4 que dice, solo se ha identificado como causa la alteración del gen SN5A. Conozco lo que es el gen SN5A, alguno tal vez lo sabe, alguno tal vez no lo sabe, pero no importa. Para responder esta pregunta, lo único que tienen que darse cuenta es que, ¿cómo pueden desmentir esto? Que un tercio de los pacientes puede tener una alteración reconocible. Difícil de identificar, ¿no? Podría ser un tercio, podría ser un cuarto, podría ser un quinto. No lo pueden eliminar, no lo pueden contradecir. O podría ser un tercio verdaderamente. La 2 dice que suelen aparecer episodios antiarrítmicos durante la fiebre o durante el sueño. Eh, igual, ¿cómo pueden saber que eso no es así? ¿Cómo pueden descartarlo? Si hay una posibilidad. El descartar esto, cualquiera, la uno o la 2 sería decir que es imposible que en el paciente con síndrome de Brugada pase alguna de estas. Y para empezar, ni siquiera sabemos si es que es verdad, que vaya a ser imposible que le dé fiebre y luego le dé un episodio arrítmico o que tenga alguna mutación reconocible. La 3 dice que puede ser necesario administrar ciertos fármacos para desenmascarar el patrón típico en el electrocardiograma.
Aquí es cuestión de lógica, ¿no? Recuerden algunos diagnósticos de enfermedades cardiológicas, sobre todo relacionadas con el sistema cardionector, requieren el uso de fármacos para poder estudiar cómo responde el trazado o el corazón a ese fármaco. Un ejemplo, digamos, para algún tipo de taquicardia supraventricular, aquí les adelanto algo, tendrán que utilizar adenosina para bloquear el nodo y ver qué patrón escapa. Entonces, por este conocimiento esto sí es bastante básico, cosas relacionadas con el tratamiento de emergencias cardiológicas. Recordarán que siempre se puede utilizar un tipo de fármaco para poder diagnosticar. Entonces, hasta por descarte, la opción 4 me sale como incorrecta, es decir, la falsa. Pero podemos utilizar otras estrategias. Digamos que no saben esto que les dije yo del electrocardiograma y la adenosina. Vamos con afirmaciones. Siempre que una afirmación sea laxa, es decir, sea débil, que diga algo como que esto puede ser, esto suele ser, a veces, en algunos casos, cuando escuchen este tipo de afirmaciones, lo más seguro es que sean verdaderas, porque en medicina se tiende a explicar los diagnósticos o los conceptos de esta forma. Se dice, por ejemplo, algunos pacientes con diabetes desarrollan este tipo de enfermedad cardiovascular, otros pacientes suelen desarrollar enfermedad renal. No dice el concepto. Todos los pacientes con diabetes desarrollan enfermedad renal de tipo glomerulonefritis membranosa. No se dice así, porque no se puede decir eso en medicina, porque cada paciente es distinto. Solo se puede afirmar lo que más o menos sucede. Entonces, de las cuatro opciones, perdón, cuatro de ellas son laxas. Aquí dice alrededor de un tercio, acá dice suelen aparecer, puede ser. En cambio, la cuatro dice solamente. Esta es muy estricta y cuando algo es muy estricto, pues probablemente será falso. Ya les doy más ejemplos de adelante. Finalmente, de los ejemplos rápidos que estamos revisando, señale cuál de los siguientes compuestos aumenta la producción de bicarbonato a nivel de la mucosa gástrica. Otra vez, traten de no responderlo con conocimiento. Dice, producción de bicarbonato, conocimiento de colegio, bicarbonato es una base. Entonces, de las opciones que veo, seguramente si doy un ácido no me va a aumentar la cantidad de base. De entrada, la descarto. Ranitidina, supongamos que no sé qué es. Alcohol, no sé si aumentará el bicarbonato. Eh, Aquí lo que puedo hacer, digamos que no supiera nada, es, o que supiera parcialmente, digamos, tal vez el alcohol lo haga, no lo sé. Pero aquí sí puedo decir que el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, hace algo con una de las opciones que están ahí. Y aquí quiero que entiendan esta máxima que les voy a dar. En una pregunta de opción múltiple, tienen que poder visualizar o identificar que entre las opciones de respuesta hay dos cosas importantes. La primera, que la respuesta está entre ellas. Eso es obvio, pero tengo que decirles. Y la segunda es que las opciones de respuesta tienen relación entre ellas. Y esta relación que podemos identificar entre cada una de las opciones nos puede permitir eh, determinar cuál de ellas es la correcta. Entonces, ¿entre cuál de ellas encontramos una relación? Ácido acetil salicílico, que hace bloquea las prostaglandinas. Entonces, tiene relación la 2 y la 3. Y si estas dos tienen relación, es probable que la respuesta esté entre una de las dos. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Usar un poco más de información para terminar de aumentar mi probabilidad de éxito en esta pregunta que supuestamente no conozco nada. Volvamos. Si una de las dos es, ¿cuál es más probable? ¿Las prostaglandinas será que aumentan el bicarbonato o el ácido acetilsalicílico? Como les dije, ácido es improbable que aumente el bicarbonato, químicamente imposible. Entonces la respuesta correcta será la 3, por mera lógica. Ahora sí, vamos a identificar en la descripción de cada técnica cómo estructurar esto un poco más ordenado para que lo puedan utilizar de manera más fácil. Vamos con dos ejemplos últimos.
Otra vez, vamos a intentar utilizar mera lógica de química del colegio. Dice, las butirofenonas son. ¿Qué será la butirofenona? No tengo idea. Pero vamos a intentar ver entre las opciones. Dice haloperidol, triperidol, cropromacina, risperidona, pentotofrona y meprobanato, haloperidol y levopromacina. No tengo idea cuál de ellas será. Lo único que puedo identificar es que entre la 1 y la 4 se repite una de las palabras. Así que me da la impresión de que entre una de ellas estará la respuesta correcta, porque se está repitiendo. Y probablemente el autor de la pregunta me quiera hacer confundir, ya solo de entrada. Ahora vamos a otra lógica importante. Recuerden que los compuestos químicos siempre adquieren su nombre porque comparten características. Entonces, vamos con un ejemplo más conocido. Por ejemplo, los alcoholes, el fenol, etanol, metanol, siempre comparten un nombre parecido. Si vamos a hablar de los alcoholes, tienen una terminación parecida. Entonces, ¿cuál de todos ellos, de las cuatro opciones, tiene las dos palabras, los dos compuestos, la misma terminación que haga relación a que ambas son butirofenonas? Vamos, en la opción 4 tiene nombres diferentes, la 3 nombres diferentes, la 2 nombres diferentes. La uno dice haloperidol y el otro tiperidol. Puede que se llamen butirofenonas, pueden que se llamen alcoholes halogenados, no tengo idea, pero el punto es que comparten la estructura en el nombre. Así que esta será la opción correcta. Además, recuerden, hay una opción similar que me quiere hacer dudar entre ellas. Así que por este tipo de breve deducción, podemos decir que la uno es la correcta. Muy bien. Ahora sí, vamos a revisar las técnicas de examen ya de forma desglosada, de forma ordenada. Les puse hace un rato unos rápidos ejemplos de cómo poder resolver preguntas que no se conoce nada o que son difíciles de responder con pura lógica y técnica de examen. Vamos la primera, afirmaciones laxas. Afirmaciones laxas que ya vimos un poquito, quiere decir aquella pregunta en la cual la afirmación o la opción de respuesta que me están mostrando es bastante endeble, no determina algo con contundencia. Como les dije, la clave aquí, la frase o la afirmación va a tener la palabra puede, en algunos casos, en ocasiones, es probable, suele ser, suele pasar, se ha visto que en estos pacientes se da tal o cual situación. Y cuanto más débil, cuanto más laxa, más cierta es esa afirmación. Entonces, recuerden esto. Si nos preguntan, pues la verdadera será aquella opción más débil. Y si nos preguntan la falsa, será lo contrario. Y ya vamos a ver cuál es esa. Entonces, afirmaciones laxas. Vamos aquí a dos ejemplos. Volvamos a lo mismo. Traten de no responder con conocimiento. Les insisto en eso. Respóndanlo a través de la técnica. Dice, paciente de 66 años, intervino de prostatectomía hace 3 años. Por adenocarcinoma Gleason 8. ¿Qué será el Gleason 8? No tengo idea. Con un PSA de 12. No sé si el PSA estará bien, estará normal. No tengo idea. Pongámonos en esa situación. Entonces tengo 4 opciones de respuesta y dudo entre las 4 en este momento. Vamos a utilizar las afirmaciones laxas. Voy a intentar buscar una afirmación laxa. Vamos desde la 1. Dice, la cifra está en rango normal. Esto no me suena laxo, no usa las palabras clave. La 2 dice, el paciente puede tener una recidiva local o metastásica. Pilas aquí. 3, la utilización del bloqueo hormonal en este caso no es una opción de tratamiento posible. Y la 4, en caso de tratarse de recidiva local, estará indicado realizar una cirugía de rescate para extirpar dicha masa. De las 4 opciones, ¿cuál es la más endeble, la más laxa y que aparte utiliza una de las palabras clave? La 2. Entonces, solamente conociendo esto, yo puedo determinar la respuesta correcta. Ahora, para confirmar el dato, pues recuerden, después de una prostatectomía con un Gleason alto, que es el Gleason 8, es decir, probablemente un T4, T3B, un T4 que tenga el paciente en el estadiaje, es probable que tenga diseminación al menos local, o tal vez a distancia.
El PSA es el marcador importante. El PSA normal es hasta 4. Más allá de eso hay que hacer estudios y después de una prostatectomía tiene que ser indetectable o menor a 0.5 al menos. En este caso, lo más probable es que tenga una recidiva local o metastásica. Ahorita yo le estoy respondiendo con conocimiento, pero hace un rato la respondimos con técnica de examen. ¿Por qué? Porque es la afirmación más laxa. Todas las demás son afirmaciones estrictas o restrictivas. Esto es una afirmación más abierta. Dice, puede ser una recidiva o puede no ser. Entonces, esa laxitud me permite escogerla como una opción correcta. Otro ejemplo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los linfomas de la zona marginal de tipo MALT gástrico? Ya, si es que no saben nada de esto, mejor. 5 opciones aquí. Vamos otra vez. No sé nada. Voy a intentar buscar la opción más laxa. Dice, se presenta frecuentemente con grandes masas adenopáticas diseminadas. Algunos casos se curan con tratamiento antibiótico. La cirugía radical es el tratamiento. Presenta un curso clínico agresivo. Se caracteriza por el reordenamiento del gen BCL1. ¿Cuál de ellas es la más laxa? Vean las opciones de respuesta. ¿Cuál de ellas me da la posibilidad de decir esto pasa en algunos casos, en otros casos no pasa? La opción 2. Exacto. La opción 2 me dice algunos casos se curan con tratamiento antibiótico. Las otras son bastante estrictas al expresar lo que quieren decir. Dice que presenta un curso clínico agresivo, no dice puede presentar un curso clínico agresivo, dice que lo hace. Lo del gen BCL lo afirma y el gen BCL, yo no sé si es que estará relacionado con un MALT gástrico, tal vez no, tal vez sí. Les adelanto, el BCL pues está relacionado más con linfomas o leucemias, ¿sí? En este caso no tiene nada que ver, pero les vuelvo a decir, estos detalles les indico para que confíen en la técnica de examen. En mi caso, pues tengo la capacidad de responderla con conocimiento, pero ese no es el chiste. El chiste es que lo pueden hacer con técnica de examen. Cuando no sepan cómo responder una pregunta, les insisto, solo ahí se utiliza la técnica. Cuando duden, van a tratar de hacer esta técnica primero, la de afirmaciones laxas, que es la más fácil o la más identificable. No es la más común, pero sí es la más identificable. Otra técnica, afirmaciones restrictivas, es decir, la exactamente opuesta. Si las afirmaciones laxas me da la pauta de la respuesta correcta, la afirmación restrictiva probablemente me dará la pauta de la respuesta falsa o de lo que está equivocado, en otras palabras. Aquí, ¿cuáles son las palabras clave? Las palabras clave son nunca, siempre, en todos los casos, debe ser, tiene que ser, esto es necesariamente así, obligado, precisamente, es preciso, es imperativo y cualquier otra palabra que indique algo que es tajante, solo de esa forma y solo así. Es decir, cuanto más estricto, más falso. Entonces, siguiendo esta lógica, vamos a la primera pregunta. Colecistectomía laparoscópica tiene como ventaja sobre la colecistectomía por laparotomía, ¿cuál? Hay 5 opciones. De ellas dice la reducción de la estancia hospitalaria, permite conservar la vesícula, no se asocia a lesiones de la vía biliar, es una técnica exenta de mortalidad, es siempre posible realizarla mediante el abordaje laparoscópico. Ok, primero, descartemos, asumiendo que no sé ninguna. Dice, es siempre posible realizarla. Esto ya me permite descartarla. Es algo demasiado estricto. Y en medicina nada es siempre, nada es nunca. Perfecto, descartada. Vamos con la opción 4. Dice que es una técnica exenta de mortalidad. Aquí vamos a ir utilizando un poco de sentido común. Como saben, cualquier procedimiento quirúrgico, así sea el más simple, siempre conlleva un riesgo de mortalidad. Siempre. Siempre puede haber un imprevisto, sobre todo si es que se aborda la cavidad abdominal o cualquier cavidad. Entonces esto es falso. No hay ninguna técnica quirúrgica que esté exenta de mortalidad. Incluso una vacuna puede tener mortalidad. Entonces esto es falso.
Y también está bastante restrictivo. Dice que si está exento quiere decir que nunca tiene mortalidad. Y eso también es falso. Nos quedamos con tres opciones. La 3 dice, no se asocia a lesiones de la vía biliar. No es muy restrictivo que se diga, pero me está negando la posibilidad de que hayan lesiones biliares durante una cirugía de vesícula biliar, de extracción de la misma. Entonces, probablemente esto también sea falso, porque me está diciendo que no se asocia, que nunca pasa, en otras palabras. Nos quedamos con dos opciones. La uno dice reducción de la estancia hospitalaria, la 2 dice permite conservar la vesícula. Y la pregunta es, laparoscópica versus abierta. Aquí ya, o sea, ya es bastante fácil. Recuerden, la técnica de examen no me permite siempre responder la pregunta al 100% de los casos, pero me permite lo que ven aquí, quedarme solo con dos opciones, es decir, un 50% de probabilidad de no equivocarme. Y ya aquí tengo que, igual, seguir aumentando mis probabilidades de éxito. ¿Cómo lo hago? Tomando toda la información que me puede dar el enunciado. Colecistectomía ya para el momento en el que den un examen de medicina ya de final de carrera o alguno de posgrado, pues, ¿qué va a pasar? Colecistectomía es obvio que van a saber qué significa, es decir, la extracción de la vesícula. Y la opción 2 dice, permite conservar la vesícula. Por concepto es obvio que esto es incorrecto. Así que la opción verdadera es la 1. Ahora, ¿podían responder esto con conocimiento? Por supuesto, pero recuerden, esta técnica se utiliza para cuando no saben, tienen dudas y quieren obtener eh, un aumento de la probabilidad de éxito al responder sin conocer exactamente la respuesta. Siguiente opción. Un paciente de 65 años acude a urgencias por un cuadro de hipotensión ortostática, taquicardia y anuria de 24 horas. La exploración física me muestra eh, una reducción de la presión venosa, disminución de la turgencia cutánea, creatinina en 4,47, sodio urinario inferior a 10. El paciente refiere además un cuadro de gastroenteritis de 5 días de evolución y un aporte hídrico bajo. Conteste la respuesta correcta. Bien, aquí igual, 5 opciones. Vamos a intentar buscar la más estricta para ir descartando o la más laxa para ir encontrando la correcta. Perfecto. Entonces, vamos desde la 5. Debe iniciarse tratamiento con loperamida. Debe hacerse. Tiene que hacerse. Es así, es obligado a esto. Entonces, esto es restrictivo, podríamos descartarlo. La 4 dice, es necesario la monitorización hemodinámica. Ese es necesario es bastante estricto, podríamos descartarlo también. 3, es preciso realizar siempre una biopsia. Es preciso y siempre. Perfecto. Dos preceptos que les he explicado hasta el momento que me permiten descartar algo como cierto. La 3 también es incorrecta. Me quedan solo dos opciones. Otra vez, 50% de probabilidad de acertar. La 2 dice, el tratamiento con antiinflamatorios puede ser beneficioso para la resolución del cuadro. Puede ser. Esto es laxo. La 1, el fracaso renal puede desaparecer rápidamente tras restablecer la perfusión. Ya, ok, aquí ya la técnica del examen pues ha llegado a su máximo rendimiento en este caso. Ya a través de técnica de examen no puedo responder, pero me deja solo con una de las dos para elegir. Aquí tengo que hacer uso de mis otras herramientas, mi propio conocimiento, el sentido común, la lógica, el análisis de lo que tiene el paciente y la asociación de las cosas que están descritas en el caso clínico. Cada palabra me puede permitir responder acertadamente. Cada palabra es una pista. Entonces, digamos igual, no sé nada o no sé muy poco de lo que está aquí descrito, lo que me están preguntando. Solo sé que entre la 1 y la 2 está la respuesta. Entonces, este paciente dice que eh, está internado, tiene una creatinina elevada, el sodio urinario está afectado y probablemente por una deshidratación. Tiene anuria, me dice aquí. Ok, entonces el paciente tiene una insuficiencia renal, prerrenal y podemos quedarnos solo con la insuficiencia incluso. Si tiene una insuficiencia renal, aquí es conocido, si alguna vez han leído los efectos adversos, volvamos, ni siquiera son estudiantes de medicina de último año, recién están entrando, pero han leído alguna vez la etiqueta
del paracetamol o del ibuprofeno y dice que puede afectar o está contraindicado o su uso no se recomienda cuando el paciente tiene enfermedades o alteración de insuficiencia renal o algo parecido. Entonces, la opción 2 me dice que si doy un antiinflamatorio, ¿le va a hacer bien al paciente? Es obvio que no. Los AINES generalmente dañan el riñón. Entonces, rechazo esta y la opción correcta es la 1, por mera técnica de examen. Siguiente, afirmaciones idénticas. ¿Esto qué me va a permitir? Aquí, ¿cuál es la clave? Digamos que no encuentro una afirmación laxa, no encuentro una afirmación estricta, pero encuentro dos opciones que son muy similares, son igualitas. La una dice, ya vamos a ver en el ejemplo, pero si son igualitas, si son idénticas, dicen lo mismo solo de forma distinta, ambas son falsas, pues no puede haber dos respuestas correctas. Así que esto me permite descartar el 50% de las opciones en un examen de cuatro preguntas, de cuatro opciones, perdón. La uno dice, a la hora de atender a pacientes en situación grave y compleja, ¿cuál de las dos actitudes esenciales es más importante para una buena relación médico-paciente? Vamos a intentar buscar las opciones similares. Dice, demostrar buenos conocimientos y asertividad. ¿A cuál se parece? ¿A tenacidad y constancia, empatía y comprensión o seguridad y destreza? Más o menos parece que están similares las dos. Demostrar buenos conocimientos puede ser destreza, es casi lo mismo, y seguridad es similar a asertividad. Entonces estas dos las descarto. Me quedo con dos. Tenacidad y constancia, empatía y comprensión. Aquí recuerdo otra vez leer el caso clínico. Me dice que el paciente está en una situación grave y compleja, probablemente crítica o en horas o minutos antes de morir. Aquí no tengo que ser tenaz y constante con el paciente, tengo que ser empático y comprensivo. Estoy en los últimos minutos del paciente o en momentos muy difíciles donde el paciente va a morir atendiendo a sus familiares, explicándoles lo que les va a pasar. Entonces, más importante que sea empático y comprensivo que tenaz y constante. Y fácilmente he respondido una pregunta sin mucho conocimiento, sin preparación previa para la misma. Siguiente. Dice, respecto al adenocarcinoma de próstata, señale la falsa. Muy bien. Aquí vamos a intentar encontrar primero las afirmaciones idénticas o similares. La uno dice, es típicamente multicéntrico. La 2 dice, tiene distintas zonas de diferenciación dentro del mismo tumor. La 3 hormonosensible. La 4 el 70% tiene su origen en la periferia. 5 no hay quimioterapéuticos actuales que sean más eficaces que la hormonoterapia. Entre la 1 y la 2 yo puedo ver una similitud. Multicéntrico quiere decir que tiene múltiples centros de desarrollo, de origen, de producción. La 2 dice que tiene distintas zonas de diferenciación dentro del mismo tumor. La 1 y la 2 son similares y según esta regla las puedo eliminar. Me quedo con tres opciones. Es hormonosensible. El 70% tiene su origen en la periferia. No hay quimioterapéuticos actuales más eficaces que sean que la hormonoterapia. Ya, entre estas tres opciones, ¿cómo poder responder adecuadamente? Aquí se hace un poco más difícil el diagnóstico, responder la pregunta, pues ya no hay afirmaciones idénticas, pero todavía tenemos las otras dos, las opuestas y las laxas. Aquí, ¿cómo podemos identificar? Recuerden que es muy difícil defender un número. Aquí habla de un 70%. Este 70%, ¿cómo lo sé? Tal vez es 90, tal vez es 80. Ahora, vamos integrando un poco los conocimientos. Recuerden, el cáncer de próstata se sabe que es hormonosensible, por eso se utilizan bloqueadores hormonales. Dice, no hay quimioterapéutico actual que sea más eficaz que la hormonoterapia. Esto, pues, probablemente pueda caer en duda. Pero, ¿qué es más difícil de contradecir? ¿La 5 o la 4? ¿Cómo sé yo que no es el 71% o el 69%? ¿Entienden? Esa lógica tienen que aplicar en este tipo de opciones cuando tienen números, cuando tienen porcentajes sobre todo. En este caso, la opción correcta es la 4.
Pero recuerden, la técnica de examen nos permitió descartar dos. Esto nos acerca mucho a la respuesta correcta cuando no conocemos nada. Siguiente. Afirmaciones similares pero dispares. Aquí, cuando esto sucede, distinto a lo anterior, es decir, dicen casi lo mismo, pero al final del enunciado cambian la palabra. Cuando esto sucede, la intención del autor de la pregunta es hacernos equivocar o hacernos confundir entre una de las dos. Entonces, siguiendo esta regla, una de esas dos será la correcta. Vamos al ejemplo. Una paciente diagnosticada de bocio multinodular es sometida a una tiroidectomía total. La imagen muestra el campo quirúrgico al finalizar la intervención. Aquí no les traje la imagen, esta ya les muestro más adelante. Déjenme ver si les puedo pasar la imagen para que la puedan ver. Mm, Ya, perfecto. Esta es la imagen. Muy bien, volvamos. Me decía que tiene es una cirugía de tiroides y la pinza me está señalando una estructura. ¿Cuál de las cuatro opciones es de esa estructura? Vamos a intentar encontrar las opciones de la regla. Dice afirmaciones similares pero dispares. La respuesta sospechosa. Entre las cuatro opciones, ¿cuáles son muy parecidas y solo cambia una palabra? La 2 y la 4. La una dice laringio superior, la otra dice laringio recurrente. Entonces ya me quedo solo con esas dos. Las otras, la 1 y la 3 quedan descartadas por mera lógica. Es igual, si tienen dudas, pues pueden ayudarse con más, con más lógica, recordando que el conducto torácico no va a estar en la tiroides, el conducto torácico está dentro de la caja torácica, por ende está negado, y el nervio vago, pues no va a estar justo en la tiroides, sino está más profundo. Así que tampoco. Laringio recurrente y laringio superior. ¿Cómo saberlo? Aquí, ya, aquí muy bien. Aquí sí ya tienen que tener un cierto conocimiento, digamos, epidemiológico. Las técnicas de exámenes, como les expliqué hace un momento, les asegura un 50% de rendimiento. Es decir, de las cuatro opciones que tienen, les deja con dos siempre. Y en algunos casos les permite responder la correcta. En este caso nos deja con la 2 y la 4. Ya en este punto, pues hay que conocer, ya por epidemiología, que el nervio más afectado en una cirugía de tiroides es el laringio recurrente. Esto ya es conocimiento que tienen que saber. Siguiente. ¿Qué alteraciones ecocardiográficas son sugestivas de taponamiento cardíaco? Me dan cinco opciones. Vamos a utilizar la afirmación, la regla, afirmaciones similares. La 1 y la 2 dice alternancia eléctrica, alternancia mecánica. Estas dos son similares. ¿Cuáles más son similares si es que hay? La 3 y la 4 dice colapso diastólico, colapso sistólico de cavidades derechas. La 4 y la 5 colapso sistólico, ambas, la una de derechas, la otra de izquierdas. Aquí el autor me quiere marear según esta regla. Entonces, ya en este punto, pues tendremos que utilizar un poco de conocimiento. La técnica de examen en este caso me permite llegar a identificar, como en el primer caso, dos opciones. En este caso no me permite discernir correctamente, pero con un poco de sentido común lo podemos hacer. Vuelvo a la pregunta. Dice ecocardiograma. ¿El ecocardiograma ve un trazado eléctrico? No. Entonces, puedo descartar la primera. Alternancia eléctrica, alternancia mecánica, puede que no sepa qué son, pero alternancia eléctrica no voy a ver un ecocardio, sino en un electro. Opción 3, 4 y 5.
Colapso diastólico, colapso sistólico. Ya, ok. En este punto es importante que conozcan algo de la fisiopatología del taponamiento cardíaco. Recuerden, el taponamiento cardíaco es una situación en la cual se llena de líquido, de sangre, de plasma, el espacio pericárdico. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Si se llena el pericardio, ¿qué va a impedir? ¿La sístole o la diástole? ¿La sístole de qué depende? De la contracción muscular, de la integridad de las estructuras contráctiles, de los elementos bioquímicos contráctiles. ¿Y la diástole de qué depende? Obviamente de que se relaje la contracción, pero también de que hay espacio donde relajarse. Entonces, en el taponamiento cardíaco lo que se va a afectar es la diástole. Y ya con eso, pues puedo responder que la respuesta correcta es la 3, colapso diastólico. Y las afirmaciones similares serían la 3 y la 4, aunque bueno, esta pregunta es de las más difíciles para aplicar esta técnica, pero recuerden que les permite tener una gran ayuda. Vamos a otra, afirmaciones opuestas. Aquí, ¿cuál es la clave? Cuando hay dos opciones contradictorias, una de ellas es la verdadera. ¿Y qué más? Las otras opciones me dan una pauta o pistas para identificar a cuál es la correcta. Primer caso, me habla de una mujer de 27 años que presenta hace 12 horas acúfenos, hipoacusia de oído derecho acompañados de cuadros de vértigo. No refiere a antecedentes de vértigo. La otoscopía es normal. La audiometría tonal se observa una hipoacusia neurosensorial con peor audición para frecuencias bajas. Ok. Señale la falsa. Muy bien. Aquí, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar otras técnicas, otras tácticas que hayamos visto. Sí, sí podemos, pero vamos viendo. Veamos si es que hay alguna laxa. Ninguna de las opciones me dice la palabra puede. Ok, vamos entonces a las que son opciones contrarias. La uno dice, sordera brusca, debemos descartar que esté poseída por un neurinoma. La 2 dice, se trata de una sordera brusca idiopática. El tratamiento más utilizado son los corticoides y vasodilatadores vía sistémica y en altas dosis. 3 dice, la presencia de vértigo empeora las posibilidades de recuperación. 4, lo único que podemos hacer es tratar el vértigo con sedantes vestibulares. ¿Cuáles son opuestas desde la lógica? Pues hay que ser observador. Pero también podemos utilizar otras tácticas. Aquí podemos utilizar la de la afirmación estricta o restrictiva. La 4 dice, lo único que podemos hacer es tal. Esa es restrictiva, probablemente sea la falsa. ¿Y cuál es opuesta a la 4? Pues la 2. En la 4 habla de que solo se pueden utilizar sedantes vestibulares. En la 2 habla de que se puede utilizar corticoides, vasodilatadores en altas dosis y otros tratamientos. Entonces, entre la 2 y la 4 descarto porque es muy estricta y la 2, pues porque cumple además la regla de la afirmación opuesta. Siguiente pregunta. La cardiomiopatía alcohólica responda con respecto a ella lo correcto. Cuatro opciones. La 1 dice fracción de eyección habitualmente es normal. La 4, si el paciente abandona a tiempo el hábito enólico, tiene un carácter reversible. La 3, el índice cardiotorácico se altera poco en estabilidad miocárdica. 4, incluso en estados precoces el pronóstico es ominoso a corto plazo en la mayor parte de los casos. ¿Cuáles de ellas están contrarias entre sí? Piensen un poco. La opción 2 dice que si el paciente abandona a tiempo el hábito enólico, se revierte. Y la 4 dice que incluso en estados tempranos, el pronóstico es ominoso, quiere decir malo, ¿no? El pronóstico es malo en la mayor parte de los casos. Entonces las dos son opuestas. Una de las dos es la verdadera. Aquí ya se tiene que utilizar conocimiento. Recuerden que eh, entre la 2 y la 4 hay una respuesta correcta. Y
con algo de conocimiento, se entiende que la cardiomopatía alcohólica es reversible siempre que el paciente deje el alcoholismo, porque el alcohol tiene un efecto acumulativo sostenido. Si se elimina, pues puede revertirse la cardiomopatía que produce. Generalmente produce una cardiomopatía dilatada. Se puede revertir si es que se elimina el alcoholismo a tiempo. Siguiente técnica, la técnica de la oveja negra. Aquí es fácil, ¿no? De las cuatro opciones, tres son similares, una de ellas es la que es distinta y por ende será la opción a elegir. Vamos. De la primera pregunta, pueden leer de un paciente que está sintomático, tiene diagnosticado poliangiitis con granulomatosis de 10 años, tiene ANCA positivo, que previamente había estado negativo y ahora está a títulos de 1 en 320. ¿Cuál es la actitud terapéutica más aconsejable? Bien, puede que no sepan qué hacer aquí, porque hay varias pautas de tratamiento en este tipo de vasculitis, pero utilicen la técnica de examen en este caso. No se dejen abrumar por el desconocimiento de algún tema. Aquí usemos la técnica de la oveja negra. Vemos tres opciones que están similares y una distinta. ¿Similares en qué? En enunciado, en lo que indica, en algo. La 1, la 2 y la 3 dicen de iniciar un tratamiento con algo. La 4 dice vigilancia expectante. Muy bien. Ya solo con esto, por técnica, puedes coger la vigilancia expectante. Aquí otras formas en las que pueden, digamos, autovalidarse esta técnica es que el paciente, aunque tenga esta vasculitis, dice que está sintomático. No tiene nada más que la positividad del ANCA. Y recuerden, en medicina se trata al paciente por sus síntomas, en la mayoría de los casos, no porque tenga positivo algo, ¿ok? Entonces, si el paciente tiene nada más ANCAs positivos, pero el resto está normal, la vigilancia es expectante. Ese es el esquema, ya dándoles el conocimiento. Pero lo respondimos con técnica de examen. Siguiente ejemplo. ¿Cuál de los siguientes signos clínicos no se observa en lesiones de la neurona motora inferior? Muy bien. Aquí es más difícil identificar la oveja negra, pues no hay palabras repetidas, sino hay que ver qué función o a qué se refiere cada una de las opciones. Dice parálisis, amiotrofia, fasciculaciones, arreflexia, hipoestesia. Cuatro de ellas se refieren a lo mismo y una es distinta. Aquí digamos que igual escoge, se abruman, se asustan, no saben qué hacer. Vuelvan a la pregunta. Dice de motora, neurona inferior. Ya, motora, es decir, movimiento. Ya, entonces voy a buscar todas las que tengan que ver con movimiento. Parálisis tiene que ver con motor, amiotrofia con motor, fasciculación con el movimiento, arreflexia con el movimiento, hipoestesia tiene que ver con el movimiento o tiene que ver con algo más. Tiene que ver con la sensibilidad. Exacto, esta es la oveja negra y por ende no se va a ver esta lesión, este signo clínico en una lesión de neurona motor inferior. Entonces la respuesta correcta es la 5, hipoestesia. Siguiente, técnica de examen. Cuando ustedes tienen el siguiente pensamiento, están leyendo la pregunta y dicen, esto me suena que es tal cosa, pero no estoy tan seguro. Cuando les pase esta situación, lo que van a hacer es, aquí sí es un poco más difícil, la táctica se vuelve más compleja. Lo que tienen que hacer es utilizar hasta el último recurso que les ofrezca la pregunta, las opciones de respuesta para poder responder. Recuerden, es preferible responder a no hacerlo, ya que tienen un 25% de probabilidad de acertar. Y si pueden utilizar alguna técnica de examen de forma efectiva, pueden aumentar hasta el 50% la probabilidad. Aquí dice, señala la respuesta falsa respecto a la leucemia mieloide crónica. De las 5 opciones, sin saber la respuesta, porque no sé si el cromosoma Filadelfia es el que está en todos los casos, si es que la fosfatasa alcalina se eleva, el interferón alfa, el mesilato de matinif, la presencia de adenopatías. ¿Cuál de ellas es la correcta? Aquí es un poco más difícil, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que podemos
identificar. Vamos descartando, vamos sacándole el jugo. ¿Cuál me suena que es? Veamos, supongamos que se acuerdan solo del Filadelfia. Entonces recuerden que en medicina nada de siempre, pero la leucemia mieloide crónica está muy asociada con la alteración del cromosoma Filadelfia. Así que esta probablemente será correcta. La uno la puedo descartar. La 2 dice, habitualmente existe una elevación de la fosfatasa alcalina leucocitaria. Esta puede que no sepan. Pasemos a la siguiente. Interferón alfa es una alternativa terapéutica. Ok. Aquí podemos decir que esta es la verdadera o no. ¿Qué hace el interferón alfa? El interferón alfa, recuerden, es un marcador, un señalizador molecular de de los linfocitos que permite o estimula a los linfocitos T para que inicien su proceso de activación. Aquí la respuesta correcta es difícil de acertarla, ¿no? Lo que pueden ayudarse es que tienen que recordar de esta enfermedad de la leucemia mieloide crónica que hay algunos datos. Algunos datos de ellos eh, es que suele afectarse algo de los leucocitos. Tienen que tratar de recordarse eso. Y aquí la manera de resolverlo es cómo. Si algo pasa con los leucocitos, pues o bien se eleva o bien baja la fosfatasa alcalina leucocitaria. Y lo que suele pasar en estos casos, perdón, ¿sí me escuchan? Sí. Y lo que suele pasar en estos casos es que nos va a tocar escoger entre una de las dos, entre que se sube, se eleva o se disminuye. Aquí, por mera lógica, según este poquito conocimiento, podemos decir que la opción a elegir es la 2. Esta es la falsa. Técnica de examen que se llama de libro. Cuando algo es de libro, es decir, que la respuesta prácticamente es copiada del libro, del artículo, lo vamos a identificar por su estilo. Tiene paréntesis, tiene datos, fechas, usa bien el punto y coma, la coma, los espacios, las, las palabras que unen oraciones, todo está perfectamente bien establecido y esto es porque está prácticamente copiado del libro textual. Entonces, cuando encontramos este tipo de respuesta y nos preguntan cuál es la verdadera de algo, pues esta será la respuesta correcta. Aquí, de las 5 opciones, ¿cuál es la más completa? La que tiene uso de paréntesis, fechas, slashes, punto y coma. Exacto, la opción 3. Otra técnica, el dato curioso. Cuando todas las opciones parecen ciertas, hay que buscar datos que supuestamente son exactos, pero nos indican también el posible error. En esta pregunta nos habla de un fumador con disfonía de 2 meses de evolución que tiene una neoformación maligna en el tercio medio de la cuerda derecha. La movilidad de ambas cuerdas es normal. Señale lo incorrecto. De las 4 opciones, ¿dónde me dan un dato que puede ser cierto, pero también puede estar equivocado? Otra vez usamos técnicas. La 1 y la 2, como son bastante laxas, me dice que se puede usar algo. Por ende, como me preguntan lo incorrecto, estas estarían descartadas, pues probablemente son ciertas. Me quedo con la 3 y la 4. Lo más probable es que no precise tratamiento de la cadena ganglionar. Y la 6 dice el 60% de tumores malignos son carcinomas de epidermoides. Ok, el dato curioso aquí. ¿Cómo puedo yo afirmar que el 60% es el número correcto? ¿Por qué no el 80? ¿Por qué no el 90? Lo mismo que pasó con el ejemplo de la pregunta de la próstata. Aquí es muy difícil que yo pueda afirmar o desmentir este 60%. Por ende, si no tengo cómo más elegir, esta es la opción que tengo que escoger, porque cumple la regla
de un dato que aparentemente es exacto, pero probablemente está equivocado. Aquí les añado que la etiología más común del cáncer de laringe es el epidermoide, es decir, del 90% en adelante. Otra técnica de examen similar a la de respuesta del libro, la mejor respuesta o la respuesta más completa. Cuando hay dos opciones parecidas o todas son parecidas, debemos escoger aquella que es más detallada, la que está más completa. Dice un hombre de 70 años diagnosticado de arteritis de la temporal debe iniciar tratamiento con. Las cuatro primeras opciones me hablan de lo mismo. Prednisona a tanta dosis, prednisona con ciclofosfamida. La 4 me dice prednisona, calcio, vitamina D y bisfosfonatos. Y la 5 ciclofosfamida oral. ¿Cuál de ellas es la opción más completa? Pues la 4. Me habla de un tratamiento farmacológico y también de un tratamiento suplementario, que si recuerdan un poco, la prednisona aumenta bastante el riesgo de osteoporosis, por ende es correcto utilizar medidas que prevengan el desarrollo de la misma. Siguiente técnica, lo típico, lo más común de una pregunta. Aquí, ¿cuál es la clave? Que hay preguntas tan repetidas, hay temas tan preguntados en los exámenes, que las respuestas ya son obvias porque siempre nos la ponen en los cursos de preparación, en las clases que recibimos. Entonces, en este caso clínico que pueden leer, está resaltado con mayúsculas cuáles son las palabras clave. Habla de una madre con hipoacusia. Ya les voy a mostrar una tablita, pero siempre que lean esto, o casi siempre, recuerden que una mujer en periodo de gestación con hipoacusia, lo más seguro que tenga es otoesclerosis. Este es el diagnóstico. Otoesclerosis. Recuerden, la otoesclerosis es una adherencia, una, una forma en la cual la base del estribo se pega en la ventana oval, se va como adhiriendo, osificando. Esto es la otoesclerosis. Y sucede generalmente en mujeres que están en periodo de gestación. Entonces, en esta tablita podemos ver algunos datos típicos que nos hacen entender diagnósticos específicos. Si nos dicen una imagen ecográfica en copos de nieve, ¿qué tenemos que pensar? Embarazo molar. Son signos clásicos de enfermedades. Por ejemplo, nefropatía más sordera y lenticono en un niño. Esto es síndrome de Alport. Son cosas características que nos van a poder permitir diagnosticar rápidamente según la diada o triada que presenta el paciente. Por ejemplo, ojo rojo no doloroso más secreción mucopurulenta, probablemente conjuntivitis bacteriana. Embarazo con hipoacusia, como les dije, otoesclerosis. Nódulos de Osler, esto es patognomónico de endocarditis. Otra técnica, pistas en la pregunta. Aquí recuerden, cada detalle cuenta. Vamos ya terminando. Tenemos 5 opciones, nos hablan de un paciente que tiene una creatinina. Dice que está sano, sin enfermedades. Le hicieron de rutina este examen. Creatinina tiene 1, urea 30, sodio 140, potasio 6, bicarbonato normal, ácido, el resto normal. Dice, ¿a qué cabría atribuir la hiperpotasemia? Ok, aquí vamos descartando. No se asusten, siempre hay que ver todo lo que dice la pregunta. Dice que es un paciente que viene de rutina y está sano. Entonces, vamos descartando. Insuficiencia renal, pues podría pensar porque el potasio está elevado, pero la urea y la creatinina están bien, primero. Aparte, el paciente no tiene síntomas. No hay diarrea, no hay toma de fármacos, porque dice que no toma fármacos, ¿ah? Entonces, insuficiencia renal negada. Acidosis metabólica. Esta la puedo decir, pues sí que hay acidosis. ¿Qué me falta para saber si hay acidosis? Me falta conocer el valor del CO2 y el pH, pero también el bicarbonato está normal. Vamos, con los datos que me dan, si fuera solo de responder en base al valor de bicarbonato, el bicarbonato está normal, así que no hay acidosis. Diabetes.
Digamos, para empezar, una hiperpotasemia por diabetes quiere decir que ya hay daño renal. Pero la glucosa está a 100. Obviamente no es lo más óptimo, pero no tiene diabetes el paciente. Me quedo con dos, radiomiolisis y suero hemolizado. Para una radiomiolisis, ¿qué tiene que tener el paciente mínimo? Pues probablemente tendrá que tener dolor en algún lado del cuerpo, en algún músculo. Como no tiene nada, la opción correcta es suero hemolizado, que por la ruptura de las paredes de los glóbulos rojos, pues se aumenta los niveles de potasio por el líquido intracelular de estas células. Otra técnica, que es la de enfermedades relacionadas. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Buscar opciones que aludan a enfermedades que forman parte del diagnóstico diferencial para poder descartarlas o escogerlas. Entonces, aquí me hablan de un niño con cuadro catarral, con exantema, fiebre, lagrimeo, párpados hinchados, pues probablemente parece que es sarampión. Dice, ¿cuál de las siguientes complicaciones no se relaciona con esta enfermedad? Ya, muy bien. Aquí, como les digo, tienen que ver cuál de las opciones hace alusión a otra enfermedad de diagnóstico diferencial del sarampión en este caso. ¿Orquitis es del sarampión o es más típico de la rubiola? Exacto, de la rubiola. Entonces, solo por este descarte de técnica de examen, la orquitis es la opción a elegir en esta pregunta. Siguiente. Entre las causas de carcinoma epidermoide de esófago se consideran las siguientes, excepto, ¿cuál de las 5 opciones forma parte de un diagnóstico diferencial de otro tipo de cáncer de esófago? Aquí puede que no sepa las primeras 4, pero las 5 tienen que saberlo. El reflujo gastroesofágico se relaciona con dos cosas, con esófago de Barrett y este a su vez con adenocarcinoma, no con carcinoma epidermoide. Muy bien. Y de esta forma podemos elegir la opción 5 como la correcta. Vamos terminando ya, quedan 3 técnicas. Esta es la técnica de la información secundaria. Ciertos datos son relevantes para escoger la respuesta correcta, datos específicamente del caso clínico, no de la enfermedad o de lo que nos están preguntando de forma temática. Aquí podemos identificar un paciente de 28 años, joven, que está sano, que es deportista y va al gimnasio, dice, que hace halterofilia. Tiene en sus exámenes, destaca que la bilirrubina directa está elevada, la total también, ALT está ligeramente elevado, no mucho, no está 3 veces el valor normal, es decir, no hay hepatitis, solamente están ligeramente elevados. La tasa alcalina está igual ligeramente elevada y la gamma GT también ligeramente elevada. Gamma GT, recuerden, esta hace alusión a un patrón colestásico, es decir, de disminución de la capacidad de eliminación de bilirrubina, no de hepatitis. Entonces, de las opciones, ¿cuáles hacen alusión a hepatitis? Tenemos que descartarlas. La 2 dice hepatitis viral aguda, no hay hepatitis, hay un patrón colestásico. Toxicidad por amoxicilina clavulánico, no lo sé. Enfermedad de Gilbert. Esto es bastante raro, ¿no? Y sí puede ser, pero la enfermedad de Gilbert solo aumenta la bilirrubina indirecta. Eso tienen que recordarlo. Gilbert indirecta. Toxicidad por paracetamol. Esto produce generalmente hepatitis. Tampoco es. Me quedo con dos. La 4 y la 5. ¿Cómo sé si es por amoxicilina clavulánico o por anabolizantes? ¿En qué parte de caso clínico me dice que el paciente toma amoxi o que toma anabolizantes? No me dice que toma anabolizantes ni que toma Noxi, pero sí me dice que es alterofílico. Entonces, quizás por ahí el paciente está tomando anabolizantes orales, como trembolona. Entonces, puede que esté tomando eso. Así que esa es la opción a elegir, la opción 4. Ahora, la respuesta más lógica, esta técnica de examen. Razonamiento de asociación entre opciones de respuesta. Aquí es puro sentido común. Vamos a la primera. Dice, los mediadores siguientes, excepto uno, son elaborados por macrófagos alveolares en enfermos con fibrosis pulmonar idiopática. Aquí, clave, ¿no? Fibrosis pulmonar idiopática. De las 5 opciones, ¿cuál hace alusión a algo opuesto a la fibrosis? No sé si las plaquetas intervendrán,
puede que sí, puede que no. Los macrófagos, puede que sí, puede que no. Los leucotrienos, puede que sí, puede que no. Fibronectina, por su nombre, obvio que va a intervenir. Pero colagenasa, en una fibrosis, no es lógico que aparezca una enzima que destruya las fibras colágenas. Entonces, esta es la opción correcta en este caso. Opción 4. Siguiente pregunta. Uno de los mecanismos que favorecen la diseminación de células neoplásicas es la disminución de la adhesividad entre células. ¿Cuál es el mecanismo de este fenómeno? De las 5 opciones puede que no conozcan ninguna, pero algo debo recordar. Las cadheerinas son moléculas que están relacionadas con la capacidad de adhesión intercelular. Entonces, solo por el nombre puedo identificarla fácilmente. Vamos con las dos últimas técnicas de examen. Las preguntas con veneno. Aquí la clave es nunca tienen que responder sin leer todo el enunciado. Recuerden, quizás cuando ustedes lean una mujer de 60 años con rinitis y sinusitis y entre las opciones de una ven que dice granulomatosis de Wegener, la van a escoger. Porque en la mayoría de los casos es así. Una paciente añosa que tiene sinusitis o alteraciones de la estructura de la nariz, además tiene un síndrome nefrítico y alteraciones pulmonares, es granulomatosis de Wegener. Es una vasculitis ANCA C, ANCA positivo C. Pero recuerden que tienen diagnóstico diferencial y aquí por no leer todo el enunciado, no se dieron cuenta de los eosinófilos, de que además tiene disnea de moderados esfuerzos, probablemente relacionadas con asma. Es decir, claro, aquí mismo dice que es asmática. Entonces, cuando nos hablan de asma, en el contexto de un diagnóstico diferencial de una glomerulonefritis, pues no es Wegener, sino Church-Strauss, o también conocida como granulomatosis eosinofílica. Y de ahí los eosinófilos que marca la pregunta. Entonces, si no leían bien, se equivocaban. No era Wegener, era granulomatosis eosinofílica, o también llamada Church-Strauss. Finalmente, las preguntas con autorrespuesta. Dice, el enunciado mismo nos da la pauta exacta de la respuesta. Aquí este enunciado ya es largo. Aquí les recomiendo leer las últimas 2 líneas para entender qué quiere decir la pregunta realmente. Dice, se le realiza TAC abdominal, describe imágenes de diverticulosis con signos de diverticulitis aguda y sin datos de perforación. Aquí tenemos que entender que ya nos está diciendo que tiene el paciente. Tiene una diverticulitis aguda sin perforación, es decir, Hinchey 1. ¿Qué se hace aquí? Pues tratamiento conservador. ¿Cuál de las opciones me indica tratamiento conservador? Es decir, no hago una, un drenaje, no hago una colonoscopía, que está contraindicada, recuerden, y tampoco hago cirugía. Lo que hago es observación, manejo antibiótico y control de los síntomas del paciente. Y con eso he elegido la opción correcta. De esta manera podemos determinar que las técnicas de examen, como ya vieron en esta breve explicación, les puede permitir desarrollar fácilmente preguntas que no conocen absolutamente nada, pero que pueden acertar con la técnica adecuada y con un poco de lógica, sentido común o a veces algo de conocimiento. Espero que esto les permita resolver fácilmente sus exámenes que tengan a futuro, pues es aplicable a cualquier tipo de examen de opción múltiple.